Debido al crecimiento del turismo, la demanda de agua presiona la capacidad de abastecimiento en las zonas costeras mediterráneas, pudiendo llegar a afectar negativamente el patrimonio natural y cultural. En los últimos 50 años, la demanda de agua en el Mediterráneo se ha duplicado debido al consumo turístico, dado que un turista consume el doble que un residente. En el caso de la ciudad de Valencia, en 2018 se batió un récord histórico, con más de 5 millones de pernoctaciones. Con este crecimiento y las expectativas de que la demanda siga aumentando, la estrategia turística de Valencia ha apostado por la sostenibilidad como uno de los pilares fundamentales, una gestión sostenible en la que el agua juega un papel esencial. En este desafío medioambiental, Valencia no está sola. Para abordarlo, se ha aliado con entidades y ciudades europeas procedentes de España, Italia, Chipre, Grecia, Francia y Croacia, con las que comparte el reto de reducir el impacto negativo de las actividades turísticas en el medio ambiente. Con el fin de ofrecer soluciones efectivas, la ciudad y su sector turístico participa a través de la Fundación Visit Valencia en el proyecto europeo Cash Water, con el objetivo de mejorar la eficiencia en el uso del agua que el sector turístico está haciendo en Valencia. Organizaciones y empresas de 6 países mediterráneos han trabajado durante 3 años para identificar las necesidades del uso del agua del turismo. Se han trazado baterías de indicadores específicos, diseñado manuales de buenas prácticas, preparado guías de formación y conocimiento para gestores públicos, y se ha programado y probado una innovadora herramienta online de autoevaluación para las empresas, que asimismo permite a las autoridades de los destinos analizar y monitorizar el uso eficiente del agua por todos los actores implicados. Acciones que en Valencia está llevando a cabo Visit Valencia, dentro de su estrategia de desarrollo y fomento de la sostenibilidad turística.